Buenas tardes. Continuamos con este programa que está dirigido pues a, a hablar sobre temas de historia y de cultura, recordando a todas las personas que lo ven y escuchan la necesidad de no olvidar suscribirse, darle el like, compartir y comentar. Es bueno comentar, desde luego uno no es infalible, se equivoca y los comentarios son muy buenos, sobre todo cuando son amables y hacen ver que la equivocación muchas veces se debe a que en ese momento a uno se le escapan determinados fenómenos. Mm, yo quiero en el día de hoy comenzar lo que puede durar varios programas con un tema muy importante, es el de las elecciones, debido a que en el día de ayer se llevó a cabo la elección para magistrado de la Corte Constitucional del señor Carlos Camargo, que tuvo como principal rival a la doctora María Patricia Balanta, persona esta muy vinculada aquí a la ciudad de Buga y de Tuluá, ya que ella es oriunda de Tuluá, magistrada del Tribunal Superior de Buga. Además, se graduó en la Universidad Central del Valle, en la UCEBA, es un instituto de educación superior, donde dirigió un semillero. Y, y, y en realidad lleva varios años en ese cargo y apareció de candidata y tenía mucha fuerza. Se dijo que era proveniente de las filas del gobierno, lo que no era cierto. Y en todo caso el señor Carlos Camargo, que según lo que dice la prensa, la radio, tenía mucha fuerza para la elección, entre otras cosas porque le había dado, cuando estaba en otros cargos, varios cargos a familiares de algunos magistrados que se declararon impedidos, pero que les rechazaron el impedimento. Quién sabe si legalmente cómo se va a ventilar eso y qué va a resultar, porque viene la demanda, porque en fin y al cabo votaron y puede que ellos no hayan votado, eso se sabrá en la investigación. Y ha habido un escándalo. Políticos metieron la mano como un político de la fuerza, digamos, tradicional de Colombia, que viene de épocas antiguas como el doctor Vargas Lleras, en el tiempo del domingo, pues un artículo muy fuerte, cuestionando la elección de la doctora Balanta y la forma como se llevaba a cabo ello. Y en todo caso fue derrotada, pero ella conservó su ánimo, hizo declaraciones muy claras y en todo caso y se mostró muy serena. En todo caso, pues, esto ha sido cuestionado y esto que puede tener muchas repercusiones porque ahora pronto viene la elección de, pues, de los miembros del Congreso y el año entrante nada menos que la elección del presidente de la República. El ambiente se ha agitado mucho y sería bueno recordar eso de las elecciones, cuando nació eso en Colombia, cómo se ha manejado a través de los tiempos, porque las personas en realidad poseen pocos conocimientos sobre ello y muchos van a votar conscientes de que deben votar democráticamente por el candidato que según ellos es el mejor. A otros les compran los votos. Eh, hay gente que todo el año reniega de la política, los partidos, pero cuando llegan se entregan su voto por 100.000, por 50.000 votos y entonces hay una corrupción electoral. Una señora cuyo nombre todo el mundo recuerda, se vio involucrado en eso porque ahí en la costa, pues ella compraba votos por determinados políticos, que en realidad muchos de ellos hasta ahora no han pasado pues a las investigaciones penales correspondientes o algunas se han iniciado, pero no solamente en la costa, también en otras partes. Uno ha presenciado en los pueblos la compra de votos o lo que se dice la compra de votos. O sea, en esa forma la democracia se corrompe. Es menester mencionar algo muy importante que trae a colación el doctor Tulio Enrique Tascón, eminente hijo de Buga, sobre estos aspectos de la democracia, que es donde los partidos políticos intervienen, se supone correctamente, porque hay lugares como en Rusia en que Putin obtuvo el 70, 80 o 90% de los votos, pero se sabe que allá
las elecciones son restringidas y tienen tienen cierta actuación del Estado, aspectos dictatoriales, pues que hacen que la gente vote muchas veces obligadamente. El doctor Tulio Enrique Tascón, en una obra muy famosa que llama Historia del Derecho Constitucional Colombiano, dice lo siguiente: desde el momento mismo en que el pueblo es llamado a tomar eh, parte en la dirección de los negocios del Estado, la opinión se divide eh, en diferentes criterios. Habrá quienes encuentren en la libertad el desideratum, o sea, la finalidad de todos los problemas positivos, sociales y económicos. Y habrá quienes, por el contrario, piensan que solo la autoridad puede resolverlos. Quienes opten por la conservación del orden de cosas existentes y quienes procuren por evolución o revolución la remoción de ese orden, quienes exalten el poder del Estado y quienes los derechos prominentes de la personalidad humana. Del ponderado equilibrio de estas fuerzas estáticas y dinámicas resulta el funcionamiento normal del régimen democrático. O sea, que en un régimen democrático se van a encontrar personas que tienen ciertos conceptos u opiniones y que muchas veces se encuentran. De modo que eso propio de la democracia, porque pues en las antiguas monarquías, en las antiguas dictaduras, principados, reinos, etcétera, pues no había elecciones, sino que los gobernantes alegaban que ellos eran gobernantes por derecho divino. Y Bossier y la Iglesia Católica sostuvo el derecho divino de los reyes. De modo que un rey sin vergüenza y holgazán estaba allí y debía permanecer porque Dios le había dado el poder de gobernar. Contra eso vino pues la democracia y sobre todo los regímenes políticos como el de Inglaterra y los Estados Unidos cuando se independizó, y la Revolución Francesa, que dijeron, no señor, los pueblos deben decidir quién es el que los va a gobernar y no criterios religiosos ni criterios autoritarios únicamente. Eso es fundamental para entender el cambio. Nuestra patria, para ocuparnos de ella, hasta 1810 no podía tener régimen democrático. La gente no podía salir a votar. ¿Cómo salía a votar si aquí imperaba el imperio español y aquí los gobernantes eran virreyes, gobernadores, capitanes, etcétera, y ellos gobernaban en nombre del rey? Para 1810, que es una fecha que es clásica aquí en Colombia, en el Ecuador es 1809 y en Venezuela 1809, había un virrey, aquí había un virrey que gobernaba y tenía pues sus agentes en todo el país, y ese virrey, y también había una especie de consejo municipal, los ediles de ese entonces, que eran más que todos los criollos que tenían propiedades e ilustrados, que muchos de ellos para 1810 habían avanzado mucho en cultura, muchos de ellos habían ido a Europa, otros tenían sus bibliotecas propias como Antonio Nariño, que, que traducía el francés, sabía traducirlo, y había ya una especie de cultura, y además había comerciantes y agricultores que se quejaban mucho, en primer lugar, por el monopolio comercial. Aquí se buscaba no producir determinadas cosas, sino que las produjera España, para traerlas caras pues y aquí venderlas. Y aquí no las fabricaran porque serían más baratas. Se prohibió ciertos productos, como la uva en cierta época. Y sí, era un monopolio tremendo. En esa forma pues estaban ellos limitados, ellos ya ilustrados, ellos ya con algunos habían avanzado en exportar el cacao y otras cosas, querían expandirse, pero ¿cómo lo hacían? La oportunidad para ellos fue la siguiente, que Napoleón Bonaparte tomó presos los reyes de España, se los llevó a Bayona,
puso a su hermano, como ya he contado aquí, en España, José Bonaparte, y hizo pues guiño a los americanos que lo acompañaran. Acá había mucho sentimiento monárquico y no querían muchas veces separarse del rey. Para mucha gente de aquí el rey era un personaje casi divino, pues de hecho divino de los reyes. Y sin embargo había ya contradicciones por el sistema, sobre todo económico y cultural. El pueblo español, que no ha sido catalogado como el más culto, por cierto, en esa época, bravo, se rebeló contra Napoleón, ya que sus reyes fueron incapaces y se entregaron en Bayona a Napoleón e iniciaron la guerra contra los españoles, guerra a muerte a los españoles. Se formaron las famosas guerrillas, que hoy en día es un nombre universal, las guerrillas, eh, que en Colombia pues como que hubo bastante seguimiento de ellas, esa palabra guerrilla. La gente debe estudiar esos aspectos que son importantes. Y iniciaron la guerra contra Napoleón y entonces se decidió allá formar juntas de gobierno que, eh, que necesitaron como unirse e invitaron a los americanos también con juntas de gobierno. Para abreviar, eso fracasó para los americanos. Pero en todo caso, los americanos querían formar juntas de gobierno, era aquí en América, para compartir el poder con el poder español, no era para liberarse ni independizarse. Pero algunos virreyes querían seguir aquí gobernando, pensaban que Napoleón era invencible y entonces decidieron muchas veces encarcelar o eliminar a los patriotas, eliminarlos. Que eso fue lo que dio lugar el 20 de julio. El 20 de julio pues se hizo el famoso cabildo, pues no abierto, sino pues, prácticamente cerrado el cabildo y se nombró al virrey como el supremo jefe allí y se reconoció a Fernando VII como rey de los americanos. No hubo independencia allí ese día absoluta, aunque por el ritmo de los acontecimientos más tarde al virrey lo echan, entonces se forman aquí los gobiernos independientes. Infortunadamente, los gobernantes que siguen al virrey, entre ellos fueron de Cundinamarca, Cartagena, Antioquia, El Socorro y otros más. Y el famoso estado el Congreso de las Provincias Unidas que dirigía Camilo Torres, que quería que aquí en este país hubiera varios estados, prácticamente un federalismo. En Colombia entonces lo que ocurrió es que se dividió el país prácticamente y entonces apareció la patria boba que en un comienzo era dominada por Cundinamarca, pero Cartagena se independizó en 1811. Cundinamarca seguía todavía reconociendo a Fernando VII, al estado de Antioquia, el estado de Mariquita, el estado del Socorro, y entonces se creó esa división y para colmo de males vino una guerra civil. Las Provincias Unidas le decretaron la guerra a Nariño. Nariño le decretó también la guerra a ellos. Y vinieron y pelearon entre ellos. El señor Antonio Baraya se vino sobre Santa Fe, pero Nariño, que era un dirigente tremendo, era un hombre de mucha acción, que había tumbado el gobierno anterior de Santa Fe de Bogotá, organizó a Santa Fe de Bogotá y nombró a Jesucristo como su generalísimo y derrotó a los federalistas ahí por San Victorino, puso a las hijas a manejar los cañones. Nariño fue noble con los vencidos y en todo caso quedaron dos estados, Cundinamarca y acá Cundinamarca y las Provincias Unidas. Bueno, y había otros estados por allá, pues porque Cundinamarca o Bogotá no proclamaron su independencia absoluta sino en 1813, el 16 de julio, porque el 20 de julio de 1810 no hubo esa independencia absoluta. Y entonces vino la separación. Esa guerra que hubo entre ellos, esa ambición de Cundinamarca con Nariño de anexar más territorio y los otros resistirle, creó un ambiente fatal porque se consumieron los recursos y se le llamó eso a la patria boba. Vino don Pablo Morillo y eliminó a muchos jefes de ellos o los llevó al patíbulo como a Camilo Torres o fueron enviados a España presos como don Antonio Nariño.
Bueno, en este punto les recuerdo lo bueno que es suscribirse, eh, dar el like si es el caso, comentar y compartir. Bueno, el señor Simón Bolívar inició pues el periodo de independencia, no vamos a perdernos en todo eso, sino decir que el 7 de agosto de 1819 quedan estos territorios libres. Bolívar sigue en guerra, se va para Venezuela y luego va hasta el Perú, como lo dije cuando hablé del Perú, etcétera. Y aquí queda gobernando Francisco de Paula Santander, que adopta las doctrinas de Jeremías Bentham utilitaristas. La felicidad para mayor número. Y lo que es útil es lo que sirve, lo que es útil no sirve. Y la Iglesia Católica combatió eso. Y cuando Bolívar, cometiendo un grave error, asume la dictadura, pues hace un lado a Santander, prohíbe las doctrinas bentamistas y asume esa dictadura, que en realidad pues fue un gravísimo error. Eh, sin embargo, hay que decir lo siguiente. En honor a Bolívar, él cuando comprendió que no lo querían, procedió entonces a renunciar, se va, se nombra a Joaquín Mosquera de presidente, a él le dan golpe de Estado, él no aguanta allí en el poder, es dictador Rafael Urdaneta, que al fin entrega el poder a Hilario López y a Obando. Y entonces, aquí viene un cambio. Bolívar antes de irse quiso que se hiciera una constitución de la Gran Colombia, porque era la Gran Colombia. Colombia, Colombia antiguamente llamada Cundinamarca, todo, Venezuela y Quito. Pero entonces Bolívar quiso que continuara la Gran Colombia porque Páez se había rebelado, había levantado a Venezuela. Pero la constitución de 1830, eso no puso ningún resultado. José Hilario López y José María Obando, dueños del poder y enemigos de Bolívar, pues lograron influir para que se hiciera una constitución en 1832. En 1832, una constitución de corte más bien liberal, que había sido inspirada por Santander, que desterrado de Colombia por la conspiración septembrina, había ido a Estados Unidos y allá había conocido a un gran pensador, Jeremías Bentham, que proclamó la doctrina del utilitarismo y con ideas democráticas liberales. Entonces, Santander prácticamente va a crear o a hacer nombrar al movimiento que lo apoyaba él de liberal. Los liberales. Claro que en ese momento, como Santander era adversario de Bolívar, que ya haya fallecido, se forman dos grupos, la de los bolivianos y los santanderistas. Muerto el libertador Bolívar, prácticamente se acaba el partido boliviano. Santander prohija el partido liberal, o sea, el partido que consideraba pues que había que haber una república, que había que haber elecciones, que había que modernizar y actualizarse y vincularse al mercado mundial. Eso va evolucionando. La gente ya quiere más expansión, quiere liberarse de esas doctrinas, de esas regulaciones de la época de la colonia. Quiere que elegir gobernantes, quiere participar en economía, quiere también liberarse de yugos eclesiásticos y de tanto impuesto y de tanta regulación colonial. Entonces Santander en un comienzo orienta el Partido Liberal en su gobierno por esos cauces, aunque él es proteccionista. Él pues en realidad es partidario de las elecciones. Él cuando llega de Europa, había un año que había transcurrido ya de su gobierno y terminó, pero es elegido de nuevo desde 1834 a 1837. Ese periodo es fundamental, porque ahí se asienta ese partido liberal. El vicepresidente llama, es un boyacense, José Ignacio de Márquez, un hombre brillante que recibió a Bolívar siendo un hombre de casi 21 años, un abogado, y lo hizo el discurso allá en Bogotá cuando llegó Bolívar. Y José Ignacio de Márquez era vicepresidente, era liberal como Santander, pero era un hombre más bien bastante moderado. Santander tenía algunos lugartenientes, como Vicente Azuero, brillante, que estudió pues bien el utilitarismo y era el jefe de ello. Él era exaltado. También fueron apareciendo los que habían huido después del atentado a Bolívar, se fueron para Europa, conocieron la doctrina inglesa, trajeron las ideas
inglesas y querían que hubiera el libre cambio, que Colombia negociara con todo el mundo y no solamente estuviera limitada en su comercio. Ya España ya no dominaba, había que comerciar con Inglaterra, etcétera, y allá se decía que Inglaterra era lo máximo. Y esos señores tenían la idea de que Colombia debía únicamente dedicarse a la minería y a la agricultura, que no perdiera tiempo en el comercio. ¿Cómo le parece la barbaridad de eso? Lo que perjudicaba a los artesanos, porque pues, los artesanos veían que traían artículos de Europa, en Norteamérica, Inglaterra, muebles, vestidos, zapatos, y entonces ellos quedaban pues en la miseria. Bueno, entonces se va formando un ambiente social tenso en la Nueva Granada, en la lucha también de la gente que han olvidado, los esclavos. Miren ustedes que hombres como Bolívar no tienen la culpa de eso porque él permitió que hubiera una constitución, la de 1821 de Cúcuta, que Bolívar les pidió la libertad de los esclavos y allá llegaron los hacendados del valle y de otros lugares, los mineros, los dueños de propiedades que no les conviene la esclavitud y se burlaron de Bolívar porque procedieron fue a dar libertad a los partos hasta los 18 años y entonces siguieron los esclavos y entrando el Partido Liberal a gobernar seguían ahí los esclavos en 1830 y pico. Bueno, Santander se mostró tolerante, tuvo problemas con Nariño y Nariño se aburrió y se fue de Bogotá y fue a morir a Villa de Leyva. Pero tomando el tema de Santander y para el que vamos, Santander vivía con una señora llamada Nicolasa Ibáñez, que era casada con Antonio José Caro, nada menos que padre de José Eusebio Caro, uno de los fundadores del Partido Conservador, y abuelo nada menos que el gran conservador, abuela nada menos que el gran conservador Miguel Antonio Caro. Era doña Nicolasa Ibáñez de Caro. Él falleció y la señora pues, puso a vivir con Santander allí en Bogotá y eso tuvo problemas con el hijo, con el señor José Eusebio Caro. Y bueno, había ese problema. Por eso los conservadores de ese entonces, más que todo Eusebio Caro, pues no miraban con buenos ojos a Santander, ni tampoco históricamente miraba bien don Miguel Antonio, acordándose que su abuela pues, fue amante del general Santander. Sea ello lo que fuere, para la elección del año 34 o 33 al año 37, eh, cuando Santander termina ya su periodo en el año 37, hay que elegir nuevo presidente. Aspiraba, ¿quiénes serían los candidatos? Bueno, el problema era elegir los candidatos después de Santander. Pero Santander no quiso apoyar al señor José Ignacio de Márquez, boyacense, hombre muy brillante, sino que cometió el error de apoyar a José María Obando, que estaba muy cuestionado. Andaban los rumores ya bastante fuertes de que estaba comprometido en el crimen de Sucre. Bueno, y entonces había otro candidato poderoso, Vicente Azuero, brillantísimo, pero quería reformas rápidas y había la gente que resistía porque todavía la mentalidad colonial, etcétera. Y entonces dijo Santander que no, que él prefería votar por Obando. Eh, la votación fue un rudo golpe para Santander. Fue elegido José Ignacio de Márquez. ¿Y por qué por qué José Ignacio de Márquez se apartó de Santander? Dicen algunos que era que las teorías que defendía Santander eran muy exaltadas en vista de los que tenía como Soto, como Azuero y otros, que querían reformas rápidas y que Márquez eran más lentas y eran más moderados. Entonces entra a gobernar José Ignacio de Márquez y su gobierno se llama ministerial o liberal, un poco conservador, todavía no tanto, pero ya se habla de conservador. Y entonces el partido de Santander se dividió en dos bandos. O sea que Santander podía ser el padre de los partidos conservadores y liberales en Colombia. Porque una parte se fue con Eusebio de Caro y otra se quedó con Santander. Ahí se dividieron las fuerzas políticas, que ya votaban, pero la votación allá no es como ahora. Únicamente votaban los hombres si sabían leer y escribir y si tenían determinado capital. Pues había esclavos, pues no hay una democracia completa. Como tampoco la hubo en Estados Unidos. Si en Estados Unidos hicieron su constitución en 1787, que entró a regir en 1789, y los esclavos apenas se liberaron en 1865, cuando he contado yo aquí con la muerte de Lincoln.
O sea que siguió la esclavitud en la llamada democracia, como ocurría en Atenas. Atenas era democracia, pero tenía esclavos. Bueno, sea yo lo que fuere, hay un chisme aquí de que por qué hubo la división en las filas de Santander. Eh, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. El máximo dirigente conservador, el que fundó el Partido Conservador, José Eusebio de Caro, era enemigo de Bolívar. Fue uno de los conspiradores septembrinos. Y más tarde vemos que los conservadores se dicen que son seguidores de Bolívar. Esa parece como una contradicción que hay en la política siempre. Bueno, hay un chisme histórico de cómo nació el Partido Conservador. Y es el siguiente. Santander vivía con doña Nicolasa Ibáñez. El señor Santander, ahí pues hablaban de escándalo. La otra vez se escandalizaban porque Bolívar vivía con Manuelita Sáenz. Y Ospina Rodríguez la llamaba la Barragana. Y de Santander vivía con doña Nicolasa. Bolívar tuvo amores con la hermana, que era muy linda. Bueno, y, ¿y qué pasó? Parece que don José Eusebio, parece que el señor José Ignacio de Márquez, que era un hombre de baja estatura, pero muy brillante e inteligente, se prendó de doña Nicolasa. Y entonces cuando ella, un día que cumplía años, ella fue allá a llevarle algún regalo y a visitarla. Eso como que quedaba al frente del Capitolio, donde está la corte ahora, esa casa. Fue allá el doctor José Ignacio de Márquez, que era vicepresidente de Santander. ¿Y cómo les parece que al rato llegó a ver a cumplimentar a su amada el general Santander, cuando encontró allá a José Ignacio de Márquez? Energúmeno y de celos, el hombre que era corpulento y fuerte, agarró a José Ignacio de Márquez y lo iba a tirar por una ventana. Pero la señora Nicolasa, que era una señora bastante fuerte e inteligente, agarró a Santander también y impidió que cometiera ese acto. El abogado se limpió, el abogado se limpió, se colocó su saco y se fue. Ese día es que nació el Partido Conservador. Ese es un chisme de la historia. Pero lo cierto sí es que ya cuando en adelante se forman dos grupos, el ministerial y el otro que era el de los llamados moderados, y aparecieron los rojos o los liberales y los conservadores. El nombre conservador no se da allí, sino más adelante. Pero pasa lo siguiente, José María Obando hace una guerra contra el gobierno de Ignacio de Márquez, y antiguos bolivianos que estaban marginados, como eran el general Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, ambos héroes de la independencia, le apoyan a Márquez, derrotan a Obando que hizo la revolución y se montan los que se llamarán conservadores. Mosquera no le gustaba el título de conservador, prefería otro nombre como ministerial o otro nombre. Pero aquí voy a dejar casi por el tiempo, porque voy a seguir con lo siguiente. En, el general Tomás Cipriano de Mosquera fue presidente de 1845 a 1849 y viene la elección de presidente. Ya los organizados, los conservadores, ven que hay una corriente muy fuerte de artesanos, de gente del pueblo que quiere un cambio. Y él encabeza el general José Hilario López, un hombre que estuvo huyendo después de la conspiración septembrina o que se fue para Europa, llamado Ezequiel Rojas, muy preparado. Él, él escogió por algunos como candidato presidencial, él dice que no. Y en un periódico llamado El Aviso, del 16 de julio de 1848, lanza el programa del Partido Liberal. El Partido Liberal se muestra muy partidario de la democracia, quiere que haya representación, separación de la Iglesia y el Estado, educación pública, una educación que sea pública, que los empleados públicos traten bien a la gente, que el poder legislativo no esté sometido al poder ejecutivo, entre otras cosas. Alcanzaría a leer un poco algunas de las ideas de ese programa famoso, que también leeremos el del Partido Conservador en su oportunidad.
Eh, Leamos algunas de las ideas liberales de este señor en un libro que se llama ¿Qué es el liberalismo colombiano? También ahí, ¿qué es el conservatismo colombiano? Para los que quieran conseguirlo, ¿qué es el liberalismo colombiano? De Javier Ocampo López. Veamos algunas de las ideas del Partido Liberal, ya que el tiempo apremia. El liberalismo, según Rojas Ramírez, defiende la libertad en todas sus manifestaciones, libertad de cultos, libertad de pensamiento, libertad de cátedra, libertad de imprenta, libre empresa y libre comercio. Se mostró partidario de la educación oficial y gratuita para los colombianos, defendió la inviolabilidad del Poder Judicial y la necesidad de organizar el poder electoral como rama independiente de los poderes públicos, apoyó la filosofía del progreso, la democracia parlamentaria, el espíritu civilista y la legalista de la policía, la propiedad privada, la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía local. Se opuso al militarismo y atacó los privilegios de la Iglesia y la influencia del clero en la política. El anticlericalismo fue una de las pilares de su política, ¿no? Él decía que un sistema representativo real y verdadero. No alcanzo aquí a leer otros aspectos, pero sí eh, terminaba diciendo que, que no se adopte la religión como medio de gobernar. O sea, esta política, que la veremos en el próximo charla, se va a oponer a la que viene ahora, que se va a llamar conservadora, de los doctores José Eusebio Caro y el señor Ospina Rodríguez. Eh, claro, volveré también sobre este punto porque nos faltan algunos aspectos que decir ahí, porque es en 1849, con la elección del señor José Hilario López, que comienza a ver los cambios de los coloniales. Había gente que quería aquí seguir como antes. Quizá, para terminar, quizá valga la palabra para mucha gente que no quiere los cambios. Lo que dijo el maestro Valencia en Popayán, cuando algunos esclavos querían seguir, dijo, o alguna gente política más que esclavos, quería retornar a lo antiguo, digo, todavía hay esclavos con nostalgia de cadenas. Bueno, feliz noche.